Dice un antiguo proverbio africano: para educar a un niño hace falta toda la tribu. Ya comienza Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Los Niños de Hoy, con la conducción de María José Corso. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Los Niños de Hoy. Mi nombre es María José Corso y vamos a compartir juntos este espacio. Estamos en Facebook, Instagram y también YouTube. Nuestra fanpage en Facebook es Los Niños de Hoy. En Instagram nos encontrás por Tribu de Hoy. Y ya podés disfrutar todos nuestros programas desde nuestro canal de YouTube. Búscanos por Los Niños de Hoy. Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu. Hoy hacemos tribu en compañía de Paul Ruiz. El tema de hoy: consumo de drogas en niños y adolescentes en Uruguay. Paul Ruiz es licenciado en Psicología, doctor en Psicología, docente de la Universidad de la República e investigador de la Agencia Nacional de la Investigación e Innovación. Buenas tardes, Paul. Bienvenido a Los Niños de Hoy. ¿Cómo estás? Hola. Gracias por la invitación. Bueno, es un placer poder hoy hablar el tema de drogas en la tribu. Gracias por aceptar la invitación y hoy estar con nosotros. Vamos arriba. Decime, Paul, ¿a qué le decimos drogas? Bueno, ese debate puntualmente con el tema del alcohol es un debate bastante interesante, porque hay muchos lugares, textos, inclusive secretarías o estructuras que ponen alcohol y drogas, como que si el alcohol no fuera una droga. Y el alcohol también es una droga. Entonces, ¿cuál es el criterio para que consideremos una droga? En este caso, hablando de drogas psicoactivas, ¿no? O de sustancias psicoactivas. Es que tengan un efecto en el sistema nervioso, que es fundamental, que el alcohol claramente lo tiene, que pueda generar cuadros de dependencia, también un efecto fundamental, y que tengan algunas definiciones, incluye que tengan efectos secundarios adversos. Entonces, hablando de esas cosas, podemos incluir muchas moléculas con efectos psicoactivos. ¿Cuáles son las drogas más consumidas acá en Uruguay? Bueno, mirá, en esto de que decía recién de las moléculas con efectos psicoactivos, podemos hablar de muchas cosas. En esta discusión vamos a dejar de lado todo lo que son, no sé, la cafeína, la mateína, el azúcar, que también son moléculas que tienen efectos psicoactivos. También pueden generar cuadros de adicción. Vamos a dejar de lado eso y vamos a dedicarnos a las drogas más clásicas, ¿no? Que claramente la más clásica y la más consumida es el alcohol. En Uruguay el problema del alcohol, lo diría yo así bien clarito, es una cuestión súper compleja. Es la droga más consumida, la que antes se empieza a consumir, la que más se consume durante el resto de la vida. Es una droga legal, bastante poco regulada. Entonces, bueno, digamos que cuando uno puede hablar de drogas e incluir todas las que querramos incluir dentro del debate y poner como la lupa en cada una para discutir diferentes cosas. Ahora, la droga por excelencia es el alcohol en Uruguay. Esa es la más compleja, la más consumida. La más consumida, lejísimo, en cualquier variable vinculada con el consumo, dígase personas que alguna vez tomaron, cuando les preguntabas cuál fue la droga que consumieron el último año, el último mes, la última semana, cuando la encuesta es la encuesta de hogares de la Junta Nacional de Drogas, cuando es la encuesta de secundaria, cuando es la encuesta de la universidad, cuando son las encuestas que hacemos nosotros en nuestras investigaciones, el alcohol siempre está, pero despegadísimo, y pasó lo mismo en la pandemia, ¿no? Que estuvimos trabajando con algunas encuestas vinculadas a consumo de drogas en la pandemia. El alcohol también fue el que más que se consumió, o sea,
En Uruguay tenemos algo que no sé ni cómo llamarlo, hay gente que le dicen tradición, pero es algo bastante más complejo, es una cultura vinculada con muchos imaginarios, con muchas cosas que implican el consumo de alcohol. Sí, también como vos decís, a lo que es una droga legal, está incorporada en la vida misma, ¿no? Pensemos lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, cuando empezó, sobre todo el primer año, nosotros hicimos 2 encuestas en la pandemia. La primera fue en abril del año pasado, o sea, a 3 semanas de haberse declarado la emergencia sanitaria. La mayoría de las personas declaraban estar haciendo aislamiento total, o sea, estaban encerrados en las casas y salían para cosas absolutamente obligatorias. Una de las cosas obligatorias es ir al supermercado a comprar comida. ¿Qué droga hay ahí? Alcohol. Entonces yo puedo comprar todas las cosas que precise para la casa y una botella de algo. ¿Se entiende? Entonces la legalidad y la falta de regulación dentro de la legalidad la complica bastante. Y en esto podríamos discutir muchísimo. Hay investigaciones que muestran cómo se asocia inclusive la cantidad de consumo de alcohol con la densidad de puntos de venta. Cuanto más puntos de venta hay en una superficie, más alcohol consumen las personas que viven en esa superficie. Entonces, o sea, podríamos entrar en un montón de variables vinculadas con qué es lo que hace que el alcohol sea la principal droga consumida en Uruguay. Según las investigaciones, ¿qué nos dicen del alcohol y la pandemia con relación al consumo? ¿Al consumo de qué? ¿Del alcohol o de todas las drogas? De todas las drogas, las principales 4 drogas más consumidas fueron en orden: el alcohol, el tabaco, la marihuana y los psicofármacos. Fueron las principales 4 drogas consumidas. Y de todo, disculpa que te pregunte, ¿en psicofármacos qué abarcamos dentro de psicofármacos? Ahí abarcamos tanto antidepresivos como ansiolíticos. No, en esa categoría no está diferenciado. Y tampoco está diferenciado la legalidad de la ilegalidad en el sentido de la prescripción, o sea, con prescripción o sin prescripción. Perfecto. O sea, eso se dice consumo autodeclarado, es lo que la persona te dice que consume. Genial. Y con relación a los niños, ¿cuál es la realidad que está viviendo actualmente el Uruguay en los niños y en los adolescentes? Justamente con el tema del alcohol, que hablamos ahí de la pandemia justamente por esto, por el tema del alcohol, con los niños pasa lo mismo, ¿no? O sea, los niños la principal droga que empieza a consumir antes en Uruguay es el alcohol. Por ejemplo, las encuestas de la Junta Nacional de Drogas te dicen que están en el entorno de los 15 años la edad de inicio de consumo. Nosotros tenemos algunas encuestas hechas a unos números considerables que nos muestran inclusive un poquito más abajo, 14, 14.5, en el rango, la parte más abajo de 11, o sea, con personas que en el promedio es 14, 15, pero hay individuos que a los 11 ya están consumiendo alcohol. En nuestras encuestas también, el 16%, la edad más común para la primera borrachera es los 16 años. Entonces ahí tenemos un continuo entre la edad de inicio de consumo y los primeros síntomas vinculados en la primera etapa de la adolescencia, que también es un continuo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos trabajos de prevención en centros educativos y ya no nos pasa que nos llaman para ir a sexto de escuela a hacer talleres de prevención, ¿no? Porque la inquietud por el consumo cada vez está más abajo. Entonces, ahí tenemos un tema súper importante, que es el tema del alcohol en la niñez. Ya no es el alcohol en la adolescencia o cómo toman los adultos uruguayos, sino que el tema del alcohol en la niñez. Después aparecen otras drogas que van apareciendo secuencialmente con los años. Digámosle, el tabaco queda muy parecido con el tema del alcohol, pero la marihuana ya son unos años más adelante que el alcohol, la primera vez me refiero, ¿no? Lo que dicen las estadísticas de la primera vez. Más adelante aparecen otras drogas, como puede ser, no sé, los alucinógenos o los psicodélicos. Entonces hay como un continuo entre las edades de inicio para diferentes drogas. Lo cual no quiere decir que exista la teoría esta de la puerta de entrada. Son cosas diferentes, ¿no? Porque uno muchas veces escucha por ahí la gente que te dice todo empieza con el alcohol, entonces, y primero el alcohol y después la otra y después la otra. No, mentira, eso no se puede comprobar. No hay evidencia para decir que eso es así, ¿está?
pero sí respecto a las edades, que no es lo mismo, ¿no? Se va corriendo la edad de inicio. Entonces, si queremos prevenir el consumo de alcohol, hay que arrancar bastante más abajo, en torno a lo que usualmente pensamos que tenemos que hacer. Y después hay otro tema que es súper interesante, que también hay trabajos hechos, yo conozco algunos de Argentina, en Uruguay todavía no se han hecho, de ver cómo se asocia la edad de inicio de diferentes drogas. Entonces, por ejemplo, los jóvenes que empiezan a tomar alcohol antes de los 15 años, ¿sí?, empiezan a fumar marihuana también antes que los que empiezan a tomar alcohol después de los 15 años. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, el que empieza a tomar alcohol antes, empieza a fumar marihuana antes. ¿Sí? Entonces, trabajar en la edad de inicio del consumo de cualquier droga se torna un aspecto de la salud pública fundamental, de las políticas públicas y de la salud pública. Si tenemos pibes que a los 11 años están consumiendo alcohol y tenemos que ir ya a sexto de escuela a trabajar sobre el tema para que no haya desbordes, digamos, y además eso se asocia con un mayor consumo de marihuana posterior, es como fuerte, ¿no? Y ahí a los 10, 11 años ya hay que andar en la vuelta mirando a ver qué es lo que está pasando con esos temas. Y con relación a esos chicos de 11 años, ¿se tiene información de cuáles son las opciones o la causa por la cual prueban o ingresan al mundo de las drogas? Mira, o sea, no respecto al tema, al ítem específico que estamos hablando. O sea, el ítem específico sería cuáles son los factores que estimulan el debut del consumo de alcohol en niños uruguayos. Eso no está del todo claro, pero sí hay muchas investigaciones sobre ese tema en otros lugares que involucra la presencia de pares. Entonces, dentro de los factores más comunes que influencian el debut están los adultos de referencia, porque siempre puede haber un adulto que estimule el consumo también, que podemos hablar después de ese tema si querés, y los pares, tanto sea porque algún amigo me ofrece como porque me vinculo con gente que ya está consumiendo. Si yo tengo 12, 13 y tengo amigos que ya consumen y yo nunca probé, probablemente quiera probar. Entonces, el efecto social para el debut en el consumo de una droga es algo pesadísimo, pero tan pesado en términos de comportamiento que hasta uno lo puede reproducir en ratas. Nosotros en el laboratorio trabajamos también con animales de laboratorio, y cuando vos trabajaste este tema en ratas pasa lo mismo. Las ratas que conviven con congéneres que consumen alcohol toman más alcohol que las ratas que conviven con congéneres que no toman alcohol. Entonces el factor social en esto tiene un peso enorme. Qué importante el entorno, ¿no? Al momento de... Sí, o como cuando éramos chicos que nuestras madres nos decían las malas juntas, ¿no? Como que te juntás, sí, sí. Es que uno a veces cuando es padre realmente se da cuenta de las palabras que te decían tus padres, ¿no? Si no te juntes con fulanito, eso que vos decís que es cierto que es después de que uno se convierte en padre, lo entiende. Sí, claro. Bueno, y con relación al consumo, ¿cómo afecta el consumo el neurodesarrollo? Bueno, mira... me preocupa esto que me contabas de los niños de 11 años, niños que están en pleno desarrollo. Sí, yo lo que te diría es que depende de cada droga, hablar específicamente del neurodesarrollo, porque todas las drogas, como tienen efectos diferentes, actúan de forma diferente a nivel neurofisiológico. Sería como súper engorroso meternos en circuitos neurales, receptores y cosas por el estilo. Hagamos un paneo general de las drogas, y lo que sí podemos estar de acuerdo todos es que el cerebro termina de madurar en el entorno de los 20 años. Entonces todo lo que tú metas tóxico adentro del cerebro antes de esa edad va a afectar el desarrollo. Entonces yo tengo una figura de esto que siempre la uso cuando doy charlas sobre estos temas para adolescentes, o a veces que me han invitado para padres también, que el cerebro tiene diferentes colores según el desarrollo, la maduración, entre los 5 y los 20 años. ¿Tá? Entonces, el cerebro aún está como medio amarillo anaranjado, o sea, está en pleno desarrollo, y ahí ya empezamos a consumir drogas. Porque si yo tomo el cerebro entre los 5 y los 20, estoy como en la mitad del camino.
Y ahí en la mitad del camino empiezan a tomar alcohol, por ejemplo. Y el alcohol es un tóxico. Tiene un efecto como si fuera un veneno, digamos, ¿no? Entonces ahí actúa en el desarrollo del sistema nervioso y lo va a afectar. No es lo mismo un cerebro de alguien que toma alcohol que alguien que no toma alcohol. No se desarrolla igual. Entonces, a mí lo que me pasa con eso es que es un tema súper que me pesa, me preocupa, me interesa investigar y trabajamos mucho en esas cosas de cuáles son las consecuencias neurofisiológicas y neurocognitivas, o después está en todo lo que se altera, ¿no? Pues si yo tengo 11, 12, el sistema nervioso está en pleno desarrollo, yo hoy arranco a tomar alcohol, capaz que es medio fuerte, lo empiezo a tomar también, no así nomás, sino medio fuerte, ese cerebro ya se empieza a desarrollar de una forma diferente, se empiezan a afectar funciones cognitivas, dígase atención, memoria, percepción, cuestiones por el estilo, y muchas de esas cosas se van a afectar para siempre, porque algunas de esas funciones pueden ser lo suficientemente plásticas para poder rehabilitarlas, y otras no. Entonces, si vos no cuidás la edad de inicio, lo que estás generando es jóvenes, adolescentes con dificultades que van a crecer y sostener esas dificultades. Lesiones permanentes para toda su existencia. Sí, podríamos estar de acuerdo. Yo no sé si usaría la palabra lesión, pero sí por lo menos que el sistema no va a funcionar igual que alguien que no haya consumido alcohol de esa forma, hablando específicamente del alcohol. ¿Tá? Si hablamos de otras drogas, como puede ser, no sé, la marihuana, pongámosle, también afecta las funciones cognitivas y también afecta el neurodesarrollo. Hay algunas investigaciones que muestran que lo que afecta a la marihuana sería como un poco más plástico, en el sentido de que una persona que consume mucha marihuana y deja de consumirla podría recuperar al menos parcialmente algunas funciones dañadas. ¿Tá? Con otras drogas eso no pasa, tipo se dañó, punto. Y con la marihuana parece que hay algunas cuestiones que se pueden recuperar, sobre todo cuestiones neurocognitivas. Pero igual estamos en la misma lógica, ¿no? O sea, un cerebro en pleno desarrollo consumiendo un tóxico no suena buena idea. Y podemos discutir cuestiones grandes, ¿no? Macro, hasta de política estatal, ¿no? O sea, vos, a vos como Estado, a vos como política pública, ¿te parece que es buena idea que haya gente de 12, 13, 14 fumando porro todo el día y tomando alcohol? ¿Qué tipo de individuos van a desarrollarse más adelante en ese contexto? Entonces, bueno, ahí hay muchísimo para debatir en términos de políticas públicas, que es algo complejo, por momentos triste, por momentos interesante. Vas y venís con ese tema. Y a nivel de consumo de drogas, más allá del alcohol, ¿cuáles son las otras que las estadísticas dan que son las que prevalecen en la juventud? Bueno, hoy con el tema de los jóvenes está la marihuana, la nicotina mucho menos que antes, pero la marihuana, los energizantes, un poco más grande empiezan a aparecer más las drogas de diseño y las drogas vinculadas con fiestas y cosas por el estilo, pero digamos que hoy por hoy el combo alcohol-marihuana es como el más potente de todos, más el alcohol que la marihuana. Y el combo alcohol y energizante es algo que se escucha a diario. Sí, pero los energizantes ahí tienen como una función no de consumo por sí mismos, sino el efecto que tiene el energizante es cuando vos te emborrachás, te da sueño. Entonces la mejor forma de poder emborracharte y tener los efectos del alcohol y no dormirte es mezclar algo energizante. Entonces en realidad son mezclas que surgen de esas cosas. Es como la mezcla del alcohol y la cocaína. Muchas veces pasa que se empieza a tomar, te emborrachás, no querés caer en ese estado, consumís cocaína, comés un estimulante, subís y las vas llevando. ¿Tá? O al revés, consumiste mucha cocaína, quedaste muy duro, estás medio trancado, no podés dormir, no podés encarar, tomás alcohol para bajar y poder dormir. ¿Tá? Es como esto de la modulación, estimulante, cocaína, energizantes, inhibidor, alcohol, marihuana. Entonces es como que se va ecualizando el efecto a dosis-efecto justamente, ¿no? Que es lo que muchas veces se hace en el consumo, que es consumo y veo cómo me voy sintiendo y según cómo me siento subo, bajo, paro, después sigo, compenso con otra que haga algo opuesto, cosas por el estilo. De eso, de combinaciones podríamos hablar todo el día, no solamente el alcohol con los estimulantes que puede ser la más común, el alcohol con la marihuana también se suele mezclar a pesar de que son depresores, los dos tienen efectos diferentes. Marihuana y LSD, podríamos estar mucho hablando de eso.
Y desde el punto de vista biológico, ¿cuál es el grupo de riesgo que más debemos de cuidar a nivel de la sociedad? Es la adolescencia, porque lo que pasa con la adolescencia es que se combinan un montón de factores que la complican bastante. En la adolescencia, como etapa de la vida, son individuos mucho más activos, lo que se dice en términos de rasgos de personalidad, son exploradores, tienen toda una cuestión vinculada con la intriga de qué pasará si consumo esto, si consumo aquello. Son muy influenciables en términos sociales. La adolescencia es una etapa de mucha influenciabilidad social. Si tengo algún amigo que probó, ya voy a querer probar. Un amigo me contó que le pasó no sé qué, que sintió no sé cuánto cuando probó. Eso me puede llevar a probar. Si vamos específicamente, por ejemplo, el efecto del alcohol, el adolescente es mucho más resistente a muchas cosas que el alcohol hace. Dígase efecto sedativo, dígase resistente a la resaca. Entonces, si consideramos que, en términos estadísticos, el momento de la vida de mayor consumo de drogas en general es el entorno de los 14, 15, 18, 20, es como el momento de la vida de más consumo, más probar drogas, es el momento crítico. O sea, el periodo crítico es ese. Vinculado, por ejemplo, con el tema del alcohol, en las estadísticas, con la dependencia del alcohol, la mayor cantidad de individuos dependientes está entre 18 y los 24 años. Cuando vos, en las charlas que hacemos, a veces hemos preguntado, hemos registrado a ver los porcentajes, la mayoría de las personas se equivoca y cree que un alcohólico es una persona adulta, o inclusive adulto mayor. Ese imaginario que tenemos de que el borracho es el que está encerrado en el bar todo el día, es el que anda con una petaca en la mochila, el que está en la esquina todo el día tomando, y en realidad una persona adicta al alcohol también puede tener otra dinámica de consumo que no responda a eso, y además la mayoría son jóvenes, de 18 a 24 años. El otro día viendo un documental explicaban que en el caso del alcohol el que más te tiene que preocupar es el que toma en soledad y no el que toma en sociedad. Que ese es el más preocupante, es el que tenemos que como quedar. Depende de la etapa de la vida de eso también, porque el tema de la adolescencia, la influenciabilidad social es enorme. Los adolescentes cuando consumen juntos, consumen a la par, muchas veces consumen compitiendo, y también hay trabajos que muestran un tema de distorsión cognitiva de cuánto los adolescentes creen que una persona puede tomar de su edad. Entonces hay como un tema de falta de registro de cuánto creen que pueden llegar a tomar, y esa dificultad está hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando vos le preguntás a un adolescente cuánto cree que puede tomar, te suele decir algo, por ejemplo, no sé, 4 litros de cerveza, y en realidad lo que pueden tomar son 2. ¿Se entiende? O sea, es como que esa distorsión está siempre hacia arriba. Y además, si a eso le sumás la influencia social, estás generando una situación compleja. Por algo es la etapa crítica para trabajar con estas cosas, ¿no? Y por algo los principales sistemas de prevención apuntan a esa etapa de la vida, ¿no? Que es la última etapa de la escuela y el principio del liceo. Ahí es donde más hay prevención hay que hacer. Y te hago una consulta que me surge ahora desde los talleres y charlas que das en contacto con los adolescentes. Cuando vos le preguntás a los chicos cómo es que se ponen en contacto con el alcohol, ¿ellos qué te dicen? ¿En reuniones que hay adultos? ¿Cuando están solos ellos lo consiguen por sus propios medios? ¿Cómo es el contacto de ellos específicamente con el alcohol? Usualmente es acompañados. Y acompañados sobre todo con amigos, o sea, en esto de juntarse a tomar, ¿no? Y si hablamos de marihuana, es parecido, aunque pueda haber gente que consuma más sola también. Pero igual en algún momento hay que conseguirla, dígase, legal o ilegal, hay que conseguirla. ¿Y cómo se hacen ellos de la droga para tenerla? ¿Se las provee un adulto? Hay en todos lados. Hay en todos lados, en todas las casas, en la enorme mayoría de casas de Uruguay hay alcohol. Entonces vos vas a una vitrina, abrís, sacás, punto, tomás. Ok. Y si es con amigos, cada uno lleva algo. Vos llevas el vino, yo llevo el whisky y siempre va algo para tomar. Ok, entonces el suministro de la droga es directamente desde el seno familiar. Básicamente. No sé si el seno familiar estrictamente, pero lo pueden sacar de diferentes lugares porque en cualquier lugar lo pueden conseguir. En los supermercados también, o sea, está bien, no se le vende a menores, pero
digamos que tampoco es tan difícil lograr que alguien te compre. Entonces, de cualquier lugar, de cualquier situación lo podés conseguir. O sea, ¿se entiende a dónde voy? No, Sí, no sí, es sí, como sí. la cocaína. Vos la cocaína, si la querés comprar, tenés muy pocos lugares para ir a comprarla, porque como es ilegal, está súper restringido, controlado, etcétera. Como el alcohol es una cosa que tipo onda, sí, la vas a conseguir en cualquier lugar. La marihuana tenés 2 opciones, 3 opciones, 4 opciones. O la plantás vos, o la comprás en un club, o te la da un amigo, o la comprás ilegal. La compra ilegal hoy ya casi que no corre porque la calidad es malísima, entonces te quedan algunas de las otras 3 opciones, más, sobre todo. Con el alcohol es muy difícil por eso circunscribirlo porque lo podés sacar de cualquier lugar. Hasta si te pones exquisita de una farmacia, puedes ir y comprar un alcohol puro, cortarlo con algo y tomarlo, que de Sí, hecho sí. lo hacen. Más ahora en pandemia que el alcohol es fundamental para la higiene, ¿no? Exacto. Entonces, en todo este contexto es como muy difícil circunscribirlo porque lo puedo conseguir en cualquier lugar. Y con relación a esos mismos jóvenes con los que vos trabajás a diario, me surge la inquietud de saber, ¿ellos qué te dicen? ¿Tus padres saben que ellos toman? O... Bueno, hay de todo. Los padres no, la palabra usualmente no la voy a utilizar. Los padres a veces se preocupan, a veces no, a veces lo ven como una travesura. Cuando las consecuencias son un poco más complicadas, ahí capaz que se preocupan un poco más. Hay padres que no lo ven como un problema. Me ha tocado ir a dar algún taller, algún liceo, y que los padres me dijeron tipo, onda, mi hijo tiene 14 años, toma vino conmigo cuando almuerzo, y la verdad que para mí no es un problema. Los padres lo toman de diferentes formas. Hay gente que se enoja inclusive cuando hablas de esto. Te hago una pausa ahí. A tu entender, ¿a partir de cuándo sería un problema? ¿La edad de consumo? No, la cantidad de consumo. Es una percepción, te pido una percepción sumamente personal tuya. Lo que se plantea en términos científicos es que para consumir cualquier droga habría que esperar a que se desarrolle el cerebro o lo más cerca posible. Y el cerebro termina de desarrollarse a los 20 años, no a los 18. Inclusive los 18 que tienen las leyes son cuestiones que no tienen demasiado bagaje científico por detrás, ¿tá? Entonces, cuanto más cerca de los 20 años se empieza a consumir cualquier droga, va a ser mucho mejor para un individuo siempre. Respecto a los volúmenes, tenemos que pensar de qué estamos hablando y qué es lo que queremos. Por ejemplo, el alcohol tiene muchas formas de clasificar su consumo. Está el consumo abusivo, que cuando vos consumís mucho alcohol es el punto de intoxicación, que está estandarizado en cantidad de gramos de alcohol. Tenés el consumo intensivo, que son las famosas previas, que le dicen en inglés el binge drink, que es esto de consumir mucho alcohol en un corto periodo de tiempo. Entonces, una cosa es empezar a consumir cuando vos sos muy chico, con pequeñas estimulaciones, digámosle que a los 13, 14 años tomes un vaso de vino los fines de semana en la familia, en la mesa con la familia. Eso se considera edad de inicio. La edad de inicio está asociada directamente con un mayor consumo cuando sos adulto. Entonces, encontrar un punto ahí como tipo, acá es lo mejor, eso es muy difícil. Es como cuando te dicen, bueno, y en definitiva, ¿cuánto alcohol puedo tomar? O como me dijo el otro día un muchacho en un taller, me dijo, bueno, en definitiva el alcohol no sirve para nada, no aporta nada. No aporta nada. A lo sumo lo único que te puede aportar son calorías, si te da un poco de frío, algo así. Entendió clarito el taller. Un genio. No aporta. Un genio. Entonces, esto es como lo mismo. Es muy difícil ir a circunscribir a la receta. No existe la receta. En el alcohol se ha repetido en la historia pila de dosis seguras, como se dice en la jerga. Y la dosis segura no existe de alcohol. La dosis segura es 0. ¿Por qué hay cervezas de 350 mililitros? En algún momento se planteó que una de esas por día estaba todo bien. ¿Por qué las botellas son de 750 y no son de 1 litro? ¿Sí? Cuando se decía, una copa de vino de tinto por día hace bien para la salud. Mentira. Se planteó muchas veces el tema de las dosis seguras de alcohol y no existe la dosis segura. Lo mejor es el 0. Que nadie apunta a ese lugar en términos de prevención porque el alcohol es normativo. O sea, las encuestas del Uruguay te muestran que el 98% de personas alguna vez probó alcohol.
Entonces, no vas a apuntar al consumo cero, porque no es posible. Pero sí está bueno esto de decir vos, ojo con arrancar a tomar acá, ojo con dar alcohol a los pibes a los 12 o 13 años. ¿Sí? Cuanto más retrasemos el consumo, mejor. Ojo con ya andar haciendo borracheras a los 15 años. Ese cerebro tampoco estaba muy contento. Entonces, bueno, pasa por una cuestión de intentar correr algunos límites más hacia los 20 años, por lo menos para que haya más control del individuo, para que sea menos probable que desarrolle un cuadro de dependencia en la adultez y para que el cerebro no quede tan traumado por esa cantidad de droga, ¿no? Y decime, como padres, ¿cómo podemos evitar esas borracheras que se juntan a tomar? Déjame decirte una cosa más y yo vamos a eso. Porque acá puse el ejemplo del alcohol. Con la marihuana pasa lo mismo, ¿tá? Con la marihuana no hay dosis segura, ¿tá? Muchas veces, dando talleres en los liceos, les pregunto a los pibes a ver cuánto les parece a ellos que es la dosis segura de marihuana. Digámosle cuántos porros por día, semana podrían fumar. Entonces, me han dicho de todo. Hay pibes que te dicen, bueno, si un adulto puede fumar una cajilla de 20 cigarros por día, yo me puedo fumar 5 porros por día, sin problema. ¿Tá? O al revés, te dicen que en realidad el porro causa menos daño que el cigarro, entonces en realidad podría fumar más porro que cigarro. ¿Tá? Personas que te plantean, tipo, bueno, 3, 5 porros por día, está todo bien. ¿Tá? La dosis segura de la marihuana tampoco existe. Sí, hay trabajos que muestran que ya con un par de porros por semana el sistema nervioso se empieza a afectar y las funciones cognitivas se empiezan a afectar. ¿Tá? Entonces, tampoco crezcamos con esto de que como la marihuana se regularizó, o hay un mercado regulado de consumo con una percepción de legalidad y con una percepción de que esa legalidad hace que no sea tan grave, porque si fuera tan grave consumirla estaría prohibida. Al crecer con eso, no pensemos que está permitido el consumo sin fin, porque tampoco es buena idea, ¿tá? Y la marihuana es mucho más compleja en su consumo que el alcohol, porque cuando vamos a trabajar a los liceos, casi nadie va con una petaca de alcohol al liceo. Ahora, con un porro armado de bolsillo va muchísima gente. ¿Tá? Entonces, el sistema educativo hoy lo que está más alarmado es con el tema de la marihuana, claramente. Vos tenés 5 minutos de recreo en el liceo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tomar un par de buches de una petaca que tengas en la mochila? ¿O le vas a dar un par de secas a un porro en el patio con algún amigo? Va por la segunda, que es lo que usualmente pasa. ¿Tá? Entonces ahí hay todo un tema de la percepción errónea de que como la marihuana es legal, como la marihuana es orgánica, está todo bien, y no está todo bien. Y me quedó resonando eso del recreo. Las instituciones educativas, ¿qué lugar están jugando ahí? Las instituciones educativas hacen lo que pueden, porque trabajar en un liceo es algo realmente complejo. Y inclusive una de las cosas que pasan, por ejemplo, con las drogas, es que la mejor edad, el mejor momento para hacer prevención es la etapa de secundaria, fines de primaria, principio de secundaria. Y nosotros, ¿qué hacemos? A veces le caemos al sistema educativo y le decimos, bueno, ustedes tienen que hacer esto, porque es el mejor momento para hacerlo. Son los que ven en definitiva los pibes todos los días, o sea que esto debería estar acá, el sistema de prevención debería estar acá en el centro educativo. Y les pedimos muchas cosas, le pedimos demasiado, al sistema educativo le pedimos demasiado. ¿Esto quiere decir que no ha llegado a hacerlo? No, quiere decir que tenemos que pensar cómo lo hacemos. Pero ir además a un profesor de secundaria, además de que muchas veces hace de consejero, de asistente social, de educador sexual, de educación en su disciplina, dígase matemática, física, lo que sea, además ir a pedirle que formen drogas, es como muchísimo para una persona sola o para una institución sola. Entonces los sistemas de prevención hay que pensarlos bastante también. Otra confusión muy grande que hay con la prevención, que eso estoy muy aburrido de discutirlo cuando doy clases o cuando me toca ir a una institución, es que dar información no es hacer prevención. Muchos centros educativos te dicen, nosotros tenemos un sistema de charlas donde les demos una charla acá que les explicamos qué son las drogas, cómo actúan. Eso no es hacer prevención. La información sola no cambia la conducta de las personas. Hablando en términos científicos,
¿Es mejor tener información que no tenerla? Sí, es mejor. Ahora, ¿solamente eso modifica la conducta? No. Si nos comportaríamos todos de una forma diferente. Si todos sabemos que tenemos que hacer 4 comidas al día, todos sabemos que tenemos que dormir 8 horas, todos sabemos un montón de cosas que muchas veces no hacemos. Entonces la información sola no va a modificar la conducta. Esto implica pensar a un sistema de prevención desde un lugar científico. Es decir, tipo, bueno, ok, la mejor edad científicamente trabajada para hacer prevención es esta. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a dar charlas a los liceos de cómo impacta el alcohol en el sistema nervioso? Solamente con eso no vamos a poder. Precisamos hacer más cosas. Y desde tu punto de vista, ¿en qué es lo que tendríamos que hacer que estamos fallando? Yo tengo una visión que no soy yo el único que la tengo y que es muy criticada, que muchas veces como llevada hacia el lado tecnócrata, digamos, que es esto de que la ciencia está y para algo está. Entonces, si en muchos lugares, Uruguay, la región, el mundo, ha trabajado en dispositivos de prevención y ha estudiado los efectos de los dispositivos, buenos, malos, más o menos, estaría bueno que pensemos sistemas de prevención basados en el método científico, que ya haya evidencia de que funcionan. Muchas veces pasa a nivel de políticas públicas en general, no solamente con las drogas, de que se hace política sin evidencia. De hecho, en la ciencia hay una rama enorme que se llama política basada en evidencia. Que es decir, bueno, que hay que tomar una decisión. Perfecto, ¿cómo lo vamos a tomar? A la Bartola, por los intereses de alguien, por el sentido común, que he visto muchos políticos como recurriendo a ese lugar del sentido común. O quizás podemos ver qué pasa con la ciencia. ¿Qué tiene la ciencia para decir sobre esto? ¿Alguien en algún momento se sentó a trabajar en este tema? Hay gente que está especializada en estas cosas. Vamos a preguntarle a estas personas tan especializadas a ver qué nos pueden decir al respecto. Eso es algo muy raro en Uruguay. Muy raro. Muy raro. Y en otros países que vos tengas como referencia, ¿cómo tratan este tema? Y bueno, ahí aparecen las diferencias enormes con otros países, que tampoco es buena idea comparar. Pasó hace poco cuando estaban con el tema de que querían propulsar, modificar la ley de cero alcohol en el tránsito, que hubo gente que empezó a decir, no, porque en Alemania es 0,7, no, porque en Estados Unidos es 0 no sé cuánto, y querían comparar Uruguay con Alemania y Uruguay con Estados Unidos, como ¿quién compara? No sé, Uruguay con Tailandia, y ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado de qué es lo que con qué nos comparamos. Está bueno usarlo como referencia, que es una cosa, usarlo como referencia. La otra es como directamente, hagamos lo que hacen en Alemania, como que en Alemania y Uruguay fuera lo mismo. Son de cosas diferentes. Uruguay tiene desarrollo en muchos aspectos científicos que no le damos atención. Con drogas, hay muchas instituciones, personas, laboratorios dedicados a esos temas. Hay producción en la vuelta. ¿Por qué no le preguntamos a la gente dedicada a esas cosas, a un científico que le dedica 8 horas por día de 30 años en su vida a trabajar en un tema de esto, que alguna cosita para decir debe tener, ¿no? Entonces, bueno, recurramos también a la ciencia, veamos qué se sabe, cuáles son los costos, los beneficios de cada cosa, y así pensemos en sistemas de prevención basados en la evidencia. No en que me pareció que, o no en esto de, no, yo doy una charla y con la charla alcanza. No, no alcanza con una charla, ¿tá? Y tampoco alcanza con el sentido común. Yo entiendo que esto genera a veces como una barrera que a muchas personas no les gusta, que es ese conocimiento al cual uno tiene que recurrir a través de personas especializadas, que a muchos políticos no les gusta eso. Es más, le pusieron el término tecnocracia también, ¿no? O muchos políticos hablaban, que el cartoncito era el título universitario y cosas así. Entonces, yo entiendo que a muchas personas no les gusta eso de que hayan personas especializadas que puedan ser referentes y que no sean políticos. Pero también hay que entender que esa gente produce y sabe. Entonces está bueno ir a preguntar, ¿tá? Uruguay tiene la Junta Nacional de Drogas,
que está muy buena, que trabaja, que hace muchas cosas y que también no da abasto. No da abasto. Entonces hay que acompañar, hay que apoyar, hay que pensar sistemas, en lo posible basados en evidencia, para no hacer derroches tampoco, que nos sirvan para este contexto donde la juventud está empezando a tomar drogas muy, muy abajo, ¿no? En la edad me refiero. Te invito a escuchar un tema musical y ahora volvemos. Cierra los ojos, párate a pensar, abre los cerrojos que te hacen llorar. Cierra los ojos, párate a pensar. De mí, que todo vuelva a ser igual que antes de ti. Me cogiste cuando apenas era un niño, entregándome 2 alas para volar. Yo firmé sin leer la letra pequeña donde ponía la hostia que me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta que lo raro no era lo de los demás, y que tú eres sin dudar un arma blanca más dañina que ninguna de metal. Cierra los ojos, piensa en los demás. Tú no sufres solo, quiérete algo más. Cierra los ojos, párate a pensar. De mí, que todo vuelva a ser igual que antes de ti. Me cogiste cuando apenas era un niño, entregándome 2 alas para volar. Yo firmé sin leer la letra pequeña donde ponía la hostia que me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta que lo raro no era lo de los demás, y que tú eres sin dudar un arma blanca más dañina que ninguna de metal. Y ahora el tiempo siempre correrá en mi contra, porque yo sé que no descansarás. Cuando crecen mis complejos veo tu sombra, ofreciéndome la falsa libertad. Estamos de regreso, estás en Los Niños de Hoy. Hoy estamos hablando del tema consumo de drogas en niños y adolescentes en Uruguay. Hoy nos acompaña Paul Ruiz, que es licenciado en Psicología y también trabaja como investigador en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Paul, decime, al momento de educar a un niño, ¿cuáles son los aspectos psicológicos a reforzar para trabajar el tema de la prevención en el consumo? Para todos estos padres que nos están escuchando y que después de todo lo que nos planteaste, nos surge esa necesidad de saber qué podemos aportar nosotros desde nuestra casa, qué es lo que sí podemos hacer para poder sobrellevar este tema y que nuestro niño en lo posible no entre en el círculo de las drogas. Hay muchos aspectos. Nosotros a veces cuando hablamos de estos temas le decimos el efecto mesa. El efecto mesa es el efecto mesa familiar y es el adulto como modelo, ¿tá?
Muchas veces pasa de que los adultos se preocupan por el consumo de los jóvenes y los adultos consumen a niveles problemáticos. De hecho, cuando tú preguntabas hoy cómo llegaban los jóvenes al alcohol, y yo diría también a la marihuana ahora, una de las principales vías para llegar es a través de los adultos. Entonces, tenemos que tener presente eso. La mayoría de las veces el sistema se fisura con los adultos, se rompe, me refiero, con los adultos. Y así se llega a las drogas. Entonces, dígase que un adulto le da alcohol a un joven, dígase que un adulto invita a tomar alcohol a un joven, dígase que un adulto es miembro de un club canábico y le da parte de lo que tiene a su hijo adolescente. Estoy dando todos ejemplos no hipotéticos, ¿no? Todos ejemplos de cosas que yo veo regularmente que pasan. Entonces, ese es un aspecto fundamental, el adulto como modelo. Después está el hecho de la disponibilidad de la droga, dónde está cerca, lejos, es fácil encontrarla. Ahí aparecen los adultos también en ese lugar, también aparecen las políticas públicas, ¿no? Porque ahí el tema de los puntos de venta de drogas es un temón que otro día podemos charlar si querés. Cuanto más cerca hay un lugar para comprar una droga, más se consume. Funciona así. Y después hay pila de cuestiones vinculadas con la personalidad de los adolescentes que se pueden trabajar, vinculadas con el consumo. Por ejemplo, la impulsividad. La impulsividad está vinculada con explorar, con probar sin razonar. Y ahí aparecen las drogas en el medio. La influenciabilidad social, la capacidad de decir que no. ¿Cuánto un adolescente puede decir que no? Eso es un rasgo de personalidad también. Esa influenciabilidad, si yo soy un adolescente, si nosotros somos adolescentes, vamos a una fiesta, están todos nuestros amigos, están todos tomando alcohol, es muy probable que nosotros tomemos alcohol. Entonces la influenciabilidad, a pesar de que no esté bien o no sea buena idea, la influenciabilidad va por esto de explicarles a todos de que no tienen por qué hacer lo que hace la mayoría. Hay que importante la educación desde el hogar, ¿no? Y que los chicos realmente el límite no lo vean desde la tiranía o desde le hago caso porque tengo mamá, papá enfrente, sino también de que ellos incorporen el límite como algo propio, para después cuando salen al mundo poder decir no sin culpa. Y ese límite tiene que ser razonado, además, ¿no? No es solamente Sí. Que es no porque, y ahí se explica el por qué. Eso es fundamental. La influenciabilidad, el decir que no, el trabajo sobre los impulsos. Hay mucho hecho científicamente con esas cosas de cuáles son los rasgos que predisponen a un mayor consumo o menor consumo, y muchas de esas cuestiones se pueden trabajar en el hogar con los pibes, ¿no? Y estas cuestiones, desde tu experiencia como padres, a los padres que estén escuchando, ¿desde qué edad decís que está bueno arrancar? Cuando las estadísticas indican esto que charlábamos hoy, ¿no? Que, por ejemplo, con el alcohol, en torno a los 11 años ya pueden empezar a probar. Vayamos a la media, a la norma. La norma es 14-15. No, yo hago referencia a los padres de cuándo pueden empezar a trabajar en políticas de prevención familiar. Más allá de ofrecer o no el tema de... Yo voy a eso también. Yo no digo un tema de oferta, digo que si a vos la estadística te dice que en Uruguay a los 14-15 arrancan a tomar, tú un poco antes tenés que estar hablando del tema. Si lo que tú querés es que no consuma. O sea, que no consuma, que consuma menos o que consuma con cierta regulación. Entonces, a los 12-13 ya deberías hablar del tema. Si no es que ya no te vio a vos tomando algo y no te preguntó ni qué era, y vos le dijiste, no, esto vos no podés, puede solamente papá y mamá porque son más grandes, y que ahí ya haya empezado la explicación, ¿tá? Pero en torno a los 10 años seguro, porque, repito, tenemos el imaginario que empiezan a consumir mucho más grandes, y en realidad no. A mí cuando me llevan a los liceos y me dicen, no, mira, queremos que le des un taller de consumo de drogas a quinto de liceo. Yo les digo, perfecto. Si es, le va a gustar el tema, porque a esa edad les gusta el tema. Pero ahí ya están consumiendo hace años, ¿eh? O sea, si vos agarrás a un pibe de quinto de liceo de 16, 17 años, está consumiendo hace 2 o 3 años.
O sea que la prevención va a ser mucho más escasa. Habrá que apuntar un poquito más abajo. ¿Sí? Y con los padres pasa lo mismo. Pero yo lo que más invitaría a los padres a pensar y a pensarse es cómo se vinculan ellos con las drogas, porque ese vínculo que ellos mismos tienen con las drogas es lo que va a influenciar lo que sus hijos van a ver en la casa. Entonces, si yo me crié en una familia donde había personas que estaban borrachos, cosas por el estilo, si yo me crié en una familia donde el alcohol era normalizado y yo era un pibe y ya me daban un vasito de vino, etcétera, 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 voy a crecer con una imagen re diferente de una persona que esté en otro contexto. Entonces, está bueno que los padres primero vean ellos cómo se vincula con la droga y cómo muestran eso a los jóvenes. Y después que trabajen sobre los aspectos de los jóvenes vinculados con el consumo, como charlamos hace un ratito. Sin asustar, porque asustar tampoco es una buena idea, sino explicar. Y esto no solamente va con los padres, sino que va con los adultos en general. Porque, por ejemplo, en los sistemas educativos, cuando vos vas a los liceos, se supone que nadie debería fumar en el predio del centro educativo. Pero vos muchas veces vas y te encontrás con profesores, por ejemplo, fumando en la puerta del liceo. Y a veces fumando tabaco y a veces fumando marihuana. Entonces, eso también es aplicable en esto de qué imagen es la que nosotros estamos dando a los que son más chicos respecto a cómo nosotros nos vinculamos con la droga. Sin duda. Y decime, con relación a cómo abordar el tema, ¿cuál sería tu recomendación para aquel docente que le llega la problemática de que el alumno tiene problemas con el alcohol, por ejemplo? O para aquel amigo que sabe, adolescente que sabe que tiene un amigo que todos los fines de semana se emborracha y que va por mal camino. ¿Cómo podemos ayudar? Casi siempre la ayuda va a través de los adultos de referencia, ¿no? Si yo tengo un amigo que está mal, yo puedo hablar con algunas cosas con él respecto al consumo, pero también es importante que los adultos de referencia de mi amigo estén al tanto de todo, o sea, no andar escondiendo o mintiendo. Ese es uno de los principales motivos por los cuales muchas veces hay accidentes por intoxicación por consumo de alcohol, porque con tal de no llamar a un médico o a la emergencia cuando están intoxicados, para que no se entere todo el mundo, van al punto del riesgo. Entonces, que se enteren las personas que son adultos de referencia es fundamental. En un centro educativo, si un profesor sabe algo de un alumno puntual, es lo mismo. Tiene que informar a los adultos de referencia. El profesor no tiene por qué hacerse cargo de algo que le pasa a un estudiante. Sí puede, por ejemplo, si es profesor de cualquier disciplina, porque cualquier disciplina puede abordar el tema de las drogas, buscar abordar una temática de drogas a través de su disciplina. De hecho, he dado talleres con profesores y hay profesores de historia que aprovechan para hablar de la historia del alcohol, que de hecho es la historia más antigua, la droga más antigua de la humanidad. Entonces, vos podés recurrir a disciplinas para poder abordar el tema del consumo. Pero lo más importante es que estén enterados los referentes de eso. Y además, es muy importante eso, para que los referentes además después hagan un abordaje específico, porque muchas veces el consumo de drogas enmascara, o sea, no es que enmascara, está relacionado con otras cosas. Esa es la famosa patología dual. Que la patología dual es, yo consumo mucho una droga, pero consumo porque me pasa otra cosa en realidad. Porque además hay un vínculo muy claro, ahora estamos escribiendo un trabajo sobre eso, a ver si lo terminamos antes del fin de año, con lo que se llama la patología dual, que es cuando una persona consume una droga porque le pasa otra cosa antes. Nosotros sí ya tenemos trabajos publicados donde pudimos ver que los síntomas de depresión están asociados con el mayor consumo de alcohol en jóvenes uruguayos. Entonces, el adulto de referencia es importante que lo sepa, más allá de que se pueda enojar, que muchas veces los jóvenes ocultan la información para que los grandes no se enojen o cosas por el estilo, porque puede estar pasando otra cosa que sea más compleja que el consumo en sí. ¿Se entiende? Y inclusive pasa a nivel de lo que es la suicidología, el estudio, la investigación del suicidio como conducta, como fenómeno, que hay asociado drogas con el suicidio y los intentos de autoeliminación, y una de las más importantes justamente es el alcohol.
Entonces es muy importante estar atentos a eso, de por qué también un joven está consumiendo tanto una droga y que pueda estar vinculado con otras cosas que le pasan, como por ejemplo depresión, falta de sentido o cuestiones del estilo. Y desde el punto de vista de los padres, ¿qué es lo que pueden hacer para abordar este tema cuando ya saben que la problemática existe? ¿Cuáles son las herramientas que tiene? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué hacer si mi hijo tiene problemas con las drogas? Ahí te hablo, te voy a hacer un comentario como clínico, pues yo trabajo como clínico y tengo pacientes vinculados con estas temáticas, y es que si la persona que consume no quiere ir al psicólogo o psiquiatra, no hay mucho para hacer, ¿tá? Muchas veces pasa que te escriben familiares y te dicen tipo, bueno, yo quiero que vaya, y la primera pregunta es tipo, bueno, bien señora, ¿pero su hijo quiere ir? Pues si su hijo no quiere ir, no hay mucho para hacer. Entonces, eso es muy importante. Hay muchos lugares públicos y privados, clínicas, para internación también, vinculadas con estos temas. Pero si la persona en cuestión no quiere ir al psicólogo, no quiere ir al psiquiatra, no está dispuesto a internarse, no hay mucho para hacer, ¿tá? Entonces, lo primero que un adulto de referencia puede hacer cuando sabe que está instalado este problema es hablar con la persona para que tenga algún rapto de conciencia, digamos, y esté dispuesta a acceder a algún tipo de ayuda, ¿tá? Si no lo hace, no hay mucho más para hacer. Si lo hace, hay un montón de lugares, como dije, para poder ir a buscar ayuda. Perfecto. ¿Podés decirnos, para el que esté escuchando, cuáles serían esos lugares a los cuales podemos acudir? Las personas que tienen mutualista por el Sistema Nacional Integrado de Salud, las mutualistas tienen servicios de salud mental de psicólogos y psiquiatras, y algunas mutualistas hasta tienen servicios específicos de adicciones. Después, si no tenés acceso, tenés, por ejemplo, en el hospital de clínicas está la unidad de tratamiento de la UNITRA, es la sigla, ¿tá? Si estás en Montevideo tenés el portal amarillo, que es una estructura de ACE específica con el consumo de sustancias. Si no estás en Montevideo tenés el dispositivo Ciudadela, que es toda una red nacional vinculada con el tema del consumo, que es la que gestiona redes, internaciones en diferentes lugares, etcétera. O sea que la red está y es bastante buena. De hecho, a mí me han preguntado personas con estas problemáticas de Rivera o de Artigas y hay una red armada. Mejorable siempre es, pero la red existe, ¿tá? Y eso a nivel, digamos, clase media baja. Después, si buscas clínicas para internarte porque tenés la posibilidad de pagarlo, hay muchas clínicas privadas, inclusive hay nuevos emprendimientos que apuntan a un nivel muy alto, que se están haciendo en Maldonado, por ejemplo, que apuntan como hasta un nivel de internación de altísima calidad. Ahí ya hablamos de que uno tiene que tener los medios para poder cubrirlos, ¿no? Los recursos que nos diste son fantásticos. Bueno, Paul, para finalizar, te pido unas palabras para toda la audiencia, padres, docentes, niños que puedan estar escuchando y jóvenes, desde tu experiencia y desde todo tu trabajo, unas palabras para ellos. ¿Qué decir? Uruguay, una de las cosas que yo muchas veces pienso trabajando con diferentes drogas, que en otro momento podemos charlar también, es un país que en casi toda está en el top 5 de América Latina, porque se consume mucho de muchas drogas. Cuando digo el top 5 me refiero a que las estadísticas, hay un observatorio interamericano de consumo de drogas. Cuando vos vas a las estadísticas de diferentes drogas, para muchas drogas, por no decir la mayoría, Uruguay está dentro de los países que más consumen de esas drogas. Es un país que realmente se consume mucho de muchas cosas, particularmente el alcohol, pero la marihuana no se queda atrás, el tabaco ha disminuido pero sigue siendo alto, y podríamos ir hasta drogas minúsculas como puede ser, no sé, ahora estamos haciendo un trabajo sobre ketamina, consumo de ketamina, y Uruguay está en el top 3 de consumo de ketamina en América Latina. Entonces, bueno, nada, tengamos presente que se consume mucho de muchas cosas,
y que las drogas forman parte del desarrollo de la humanidad, van a formar parte del desarrollo de la humanidad. Es muy utópico apuntar a un consumo cero, pero sí a un consumo responsable y la gestión de los daños, que es, bueno, si se va a consumir, tengamos determinados cuidados. Y esos cuidados es responsabilidad de todos, del que consume y de las personas que rodean al que consume. Perfecto. Muchísimas gracias, Paul, por tu tiempo. Gracias por aceptar la invitación de estar hoy en Los Niños de Hoy. Decinos, para la audiencia que quiera comunicarse contigo, cómo te encuentra en redes. Sí, básicamente las redes sociales para mí son una herramienta de trabajo. Ahí difundimos todas las actividades que se llevan adelante, difundimos charlas en congresos, cursos, talleres, seminarios, difundimos todo por redes. Así que tanto Facebook como Instagram, tangencialmente Twitter, por la verdad que nunca le di demasiada atención a Twitter, pero Facebook e Instagram son buenas opciones. ¿Cómo estás en redes? ¿Cómo te buscamos en redes? Santos, mi nombre y mis 2 apellidos, Paul Ruiz Santos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, quedamos en contacto, que quizás en otra oportunidad te volvemos a contactar para indagar más en estos temas. Perfecto, quedo a las órdenes. Muchas gracias por tu tiempo, que tengas una excelente jornada, término de jornada y buen comienzo de semana. Los niños de hoy, este es tu lugar, esta es tu tribu. Hoy compartimos nuestro programa junto al licenciado en psicología Paul Ruiz. En esta entrega hablamos de consumo de drogas en niños y adolescentes en Uruguay. Llegamos al cierre de otra edición de Los Niños de Hoy. Los espero el próximo domingo para compartir juntos este espacio. Este es tu lugar, somos tu tribu. Besos para todos. Los quiero. Chao. Esto fue Los Niños de Hoy. Este es tu lugar. Esta es tu tribu.